Bueno, bueno. ¿Hablo? Muy buenas tardes a todos. Es un gran placer presentar el artículo ganador del premio 2021 como mejor artículo de la revista de la Unión Matemática Argentina, de todos los que se publicaron en 2019 y 2020, que son casi 70 artículos, 67 artículos. La ganadora es Gabriela Obando, y el trabajo se llama El flujo geodésico en variedades asociadas a grafos, que es de lo que nos va a hablar hoy. Gabriela Paola Obando es cordobesa y rosarina por adopción. Hizo la licenciatura y doctorado en el FAMAF, terminó la tesis en 2002 dirigida por Isabel Dotti. Desde 2006 es profesora en la Universidad Nacional de Rosario, actualmente es investigadora independiente del CONICET. Además de todo su trabajo científico, dirigiendo alumnos, realizando sus artículos de investigación en el área de geometría diferencial, fue la principal gestora y de visitas de investigación en distintos centros en reconocidos centros de investigación. Fue la principal gestora de la Comisión de Género de la Unión Matemática Argentina, que coordina desde su fundación. Además, es parte de la Comisión de Género de la OMALCA y embajadora de la Comisión de Mujeres en Matemática de la IMU. Entonces es un gran placer dejarlos con Gabriela. Bueno, gracias Alicia. Gracias al comité de selección del premio, realmente por la distinción, el reconocimiento. A la gente que trabaja en la revista, a los editores y al editor web Fernando Gómez, que hace un excelente trabajo en la edición de los trabajos para que queden muy bien, y creo que es una calidad muy fuerte de la revista, porque por ahí no otros editores se toman el trabajo que se toma él para leer cada frase y que quede en su punto justo. Por lo menos con este trabajo hizo eso, y bueno, estoy muy agradecida. Y a toda la gente que soporta la revista, por supuesto también, a todos los autores. Bueno, respecto del trabajo en sí, voy a explicar lo hecho en este trabajo y las conexiones con otras cuestiones matemáticas. Entonces, vamos con algo de la charla, o sea, dar una motivación, explicar lo que son las geodésicas en geometría y el marco para trabajar los conceptos de primeras integrales e integrabilidad. Los casos en los que los vamos a referir van a ser grupos de Lie, dos pasos nilpotentes, que se construyen a partir de grafos, así que voy a explicar un poco esa construcción. Y bueno, después cómo se trabaja esto en algunos ejemplos. Qué resultados hemos obtenido en algunos ejemplos. Bueno, el problema de integrabilidad en geometría diferencial está relacionado y tiene un correlato en la física clásica, en la parte de la mecánica, ¿bien? En particular en algunas ecuaciones que describen movimientos de partículas. Por ejemplo, la ecuación básica en la teoría de oscilaciones está dada por la ecuación que están viendo, derivada segunda de x igual a menos x, donde x describe el movimiento de una partícula en la recta, y esta ecuación, dada en una sola coordenada, se convierte en una ecuación en dos ecuaciones cuando uno agrega otra variable, ¿bien? La variable y, que la definimos como x', y entonces la ecuación para y' va a ser menos x. Entonces, digamos, de una ecuación en R pasamos a una ecuación en R2, ¿bien? Y ahora empiezo a introducir donde vamos a trabajar, que va a ser el tangente de una variedad diferencial. Y en este caso la energía es un medio de
la velocidad de esa partícula sea un medio de x' al cuadrado. En este caso particular se puede ver que los conjuntos de niveles de energía son círculos centrados en el origen. Bien, en lo relativo a flujos geodésicos, que voy a explicar un poquito después qué son, hasta 1978 y 1982, o sea, los ejemplos conocidos eran los que venían de el espacio euclídeo n-dimensional, el tono n-dimensional con las métricas usuales, las superficies de revolución también con las métricas inducidas de R3, las métricas invariantes de izquierda en S2, en SO de 3 y los elipsómetros. Pero lo que hacen Millenko y Fomenko y Tim es usar la teoría de grupos y álgebras de Lie. Bueno, una vez que introducen esto, se empieza a trabajar un poco con más herramientas, con herramientas de la teoría de Lie, y aparecen resultados más fuertes, algunos que imponen las obstrucciones topológicas para esta noción de completa integrabilidad. Por ejemplo, si M admite una métrica con un flujo geodésico integrable y tal que las primeras integrales son analíticas, entonces el grupo fundamental es casi abeliano. ¿Bien? En el caso de que la curvatura de la variedad sea negativa, se sabe que entonces el flujo geodésico no puede ser integrable analítico. Integrable analítico significa tanto que la métrica es integrable y que las primeras integrales que uno requiere sean analíticas. Bueno, entonces, para explicar un poco los conceptos de esto de geodésicas, integrabilidad, etc., empecemos por lo que son las geodésicas y donde estamos trabajando. Entonces, el marco general es una variedad riemanniana. Una variedad riemanniana es un objeto que localmente es discomorfo a abiertos de Rn, o sea, tenemos una estructura topológica, una estructura diferenciable, de modo que podemos derivar, porque alrededor de cada punto hay un abierto que es discomorfo a Rn. Entonces, una vez que tenemos eso, podemos definir los espacios tangentes, y en el espacio tangente se define lo que es una métrica riemanniana. Es un producto interno en cada espacio tangente que se mueve diferenciablemente respecto de esta estructura diferenciable. Entonces, en esa variedad, en ese objeto, las curvas geodésicas son curvas distinguidas, que satisfacen la ecuación que están viendo allí, nabla de gamma prima igual a 0, donde nabla es la conexión de Levi-Civic. Entonces, ¿por qué son interesantes las geodésicas? Bueno, se han estudiado por mucho tiempo, tienen la propiedad de minimizar la distancia localmente. Y aparecen, otra manera de definirlas, como puntos críticos del funcional energía. Entonces, nosotros nos vamos a restringir a este tipo de curvas y a su flujo. El sistema de ecuaciones diferenciales que da lugar a las geodésicas es un sistema lo suficientemente bueno, y se sabe que si uno pone condiciones iniciales, entonces hay una única solución. Condiciones iniciales significa determinar por qué punto de la variedad va a pasar y cuál va a ser la dirección inicial de esa curva. ¿Bien? Entonces, eso es lo que estamos poniendo acá, gamma de QV0, entonces pedimos que en 0 valga Q y que su derivada en 0 valga el vector B0. Debería decir ahí. Bueno, y el flujo geodésico es el flujo asociado a esta curva. ¿Está bien? Entonces, si en el espacio tangente pensamos que tenemos puntos y en cada punto un vector tangente, el flujo geodésico asociado en un punto QV0 toma para el punto t, para el tiempo t, el valor de la geodésica con condiciones iniciales QV0 en el punto t, y en la parte vectorial va a tomar la derivada de esa geodésica en ese punto t.
Entonces, este flujo va a ser completo si la variedad es completa. O sea, las geodésicas están definidas para todo T. Bueno, la ecuación, de modo similar a como hicimos con las oscilaciones, la ecuación de las geodésicas también se puede pensar, ya no en la variedad, sino en el tangente, agregando también una variable para la parte de los vectores tangentes. Y queda entonces escrita en la forma que ustedes ven arriba de la filmina. Entonces, bien, para estudiar estas cuestiones de integrabilidad, necesitamos entrar al tangente, y la manera de entrar al tangente es justamente agregar estas variables, y agregar y usar, en realidad, una estructura más que viene heredada del espacio cotangente. La estructura con la que estudiamos estas cosas es una estructura simpléctica. Entonces, nuestra variedad tiene una métrica riemanniana, y el espacio tangente va a tener además esta estructura simpléctica que es canónica, es de las más conocidas. ¿Cómo se construye esta estructura simpléctica? Se construye trayéndola del fibrado cotangente. A ver, el fibrado tangente es la unión de todos los espacios tangentes a la variedad. ¿Bien? Por cada espacio tangente nosotros tenemos un espacio dual, ¿bien? Que le llamamos en la variedad el espacio cotangente en el punto P. Entonces, si unimos todos los espacios cotangentes, tenemos el fibrado tangente. Entonces, los elementos del fibrado tangente los podemos pensar como que son pares ordenados, puntos de la variedad y funcionales diferenciables o unoformas diferenciables en el punto. Entonces, hay una unoforma canónica que va a ser justamente evaluar la unoforma en el vector, en un vector. Y cuando tomamos la diferencial de esta unoforma, entonces tenemos la estructura simpléctica del cotangente, que la llevamos al espacio tangente mediante la métrica. ¿Bien? O sea, asociamos a la unoforma un elemento como una funcional en el espacio tangente, y definimos la estructura simpléctica en el tangente tomando su diferencia. Bien, dada una función ahora entonces en el espacio tangente, hay dos maneras de asociarle campos en el espacio tangente. Por un lado el hamiltoniano y por otro lado el campo gradiente. El campo gradiente, o sea, esto lo que está usando es como una manera de poner en paridad, digamos, las funcionales con los vectores. ¿Está bien? Tengo que decir cuál es la biyección. Entonces, para definir el hamiltoniano, estoy tomando la diferencial de la función como un elemento, como un funcional, ¿bien? Y elijo un vector, que le llamo hamiltoniano, usando la estructura simpléctica que es no degenerada. Esa es la que me da la biyección. Y por otro lado, podría hacer lo mismo, elegir otro campo usando la estructura la métrica, la estructura métrica, ¿bien? Y definiendo el campo gradiente. A nosotros para todo lo que sigue después nos interesa el hamiltoniano, pero introduzco el gradiente porque en general es mucho más simple de calcular, ¿bien? El gradiente. Entonces, todas las expresiones que tengan van a estar escritas en relación al gradiente. O sea, calculo el gradiente y después los cálculos se acomodan para el hamiltoniano. Entonces, esta definición de sistema hamiltoniano va a ser lo que vamos a llamar a la variedad tangente con su estructura simpléctica, y vamos a fijar una función. Eso es un sistema hamiltoniano en la mecánica clásica, en el libro de Arnold. ¿Bien? Y para ese sistema hamiltoniano tenemos la ecuación hamiltoniana asociada, que lo que busca, a ver si la tengo, la marcan ahí, xb',
igual a XF en XB va a ser justamente las curvas integrales del campo hamiltoniano para la función f que fijamos para el sistema hamiltoniano. Entonces, las curvas integrales de esta ecuación tienen la propiedad de que la función a lo largo de esa curva va a ser constante. Y interesa, bueno, justamente para la solución, para buscar las soluciones de esta ecuación hamiltoniana y estudiar algo más de estas ecuación y de estas soluciones que vamos a relacionar con otras funciones. Entonces, la función que vamos a fijar nosotros, va a ser la de la función que nos da la geodésica, que es justamente la función energía. La función energía se toma como un medio del producto interno del vector con sí mismo, y el gradiente para esta función es muy simple calcularlo, es 0 en la primera componente y el vector dado acá en la segunda. Entonces, bueno, un ejemplo muy simple para trabajar esto en Rn con la métrica usual. Uno toma la función energía, bien, mira que el gradiente está dado por esto, y el vector hamiltoniano correspondiente, que yo no di cuál era la fórmula, pero se obtiene una formulita muy simple, en este caso queda justamente y en la segunda componente 0. O sea que si escribimos las ecuaciones, aparecen P' igual a I y' igual a 0. O sea, nos está diciendo que P segunda, bien, es igual a 0, lo cual describe justamente las rectas en Rn. Bien, para lo de integrabilidad necesitamos además la noción del corchete de Poisson, o sea, en relación a qué estamos pensando esta integrabilidad. Bien, una vez que tenemos entonces los campos hamiltonianos, el corchete de Poisson se define usando la estructura simplética. ¿Qué hacemos? Tomamos dos funciones f y g definidas en el tangente. El corchete de Poisson lo definimos como la estructura simplética evaluada en los correspondientes campos hamiltonianos. El campo hamiltoniano asociado a la f y el campo hamiltoniano asociado a la g. Y entonces decimos que el par fg está en involución o conmutan Poisson si justamente el corchete de Poisson es 0. Bien, por la manera en la que definimos justamente el corchete de Poisson y los campos hamiltonianos, esto nos dice lo siguiente, que el corchete de Poisson de dos funciones es 0, si solamente si la diferencial de la f evaluada en el campo hamiltoniano asociado a g es 0, o sea que la función f es constante a lo largo de las curvas integrales asociadas al campo hamiltoniano G, y viceversa. O sea, las curvas, entonces, las curvas, uno para cada campo hamiltoniano va a tener sus curvas integrales. Cuando evalúo en F, las curvas integrales de las F evaluadas en las curvas integrales van a quedar constantes, y lo mismo al revés. Y en relación entonces a la geodésica, recordemos que entonces vamos a fijar la energía, las curvas que van a conmutar con la energía, nos van a decir que para una función que conmute con la energía, el valor de la función a lo largo de las geodésicas va a ser constante. Y a esas funciones es a las que llamamos primeras integrales del flujo geodésico. Son interesantes justamente porque nos permiten, ¿no?, de alguna manera tener una buena relación con la energía, mantenernos en los mismos niveles energéticos. Bien, en Rn, si uno de vuelta hace las cuentas, obtiene el campo hamiltoniano correspondiente
para la función energía y la evalúo en F, la ecuación que queda es que la función a lo largo de las rectas, su derivada tiene que ser 0, lo cual va a decir que la función a lo largo de rectas que pasan por Q con dirección I, tiene que ser 0. Entonces, algunos ejemplos de esto, uno usando esa condición puede pensar en, no sé, por ejemplo, funciones más o menos simples que tienen que ver con matrices simétricas, ¿bien? Donde esta matriz simétrica actúa en el vector, en la parte del vector, del tangente, ¿bien? En un elemento QI toma un medio de la métrica evaluada en AI, Producto Interno Li, o podría tomar, por ejemplo, funciones H de QI, el Producto Interno de R en Q, Producto Interno I, donde la R es antisimétrica, y si hacemos la cuentita que teníamos antes, entonces vamos a probar que estas resultan primeras integrales. La primera justamente porque no depende del punto Q, y la segunda porque la parte de ser antisimétrica es la que permite ver justamente que la derivada que tenemos que calcular va a ser 0. Bien, como dije, esto tiene mucha relación con algunos problemas en física, y justamente esta cuestión de las primeras integrales viene siendo estudiado desde el siglo XIX, y un resultado muy importante es el que encontró Emily Noether, que se conoce con el nombre de teorema de Noether. El teorema de Noether dice que justamente las primeras integrales están asociados a los disgeomorfismos de la variedad que preservan la energía. Lo pongo en términos de energía, pero si uno toma otro hamiltoniano, va a tener el correspondiente enunciado para los hamiltonianos. Entonces, esto fue un hallazgo muy importante, que sigue siendo muy importante hoy, porque dice de dónde o a qué está asociado estas primeras integrales, además de esta parte matemática, porque para la gente en física, estas simetrías en algunos conceptos, en algunos casos particulares, tienen que ver con las leyes, ¿bien? Las leyes que tienen los sistemas, el sistema este que describe ciertos movimientos de partículas bajo campo, lo que fuere, tiene asociadas leyes. Entonces, muchas veces uno puede encontrar este teorema de Noether como informalmente explicado como que a las simetrías se le asocian primeras integrales, o que a las leyes de conservación se le asocian justamente las primeras integrales, ¿no? Y esa asociación está dada por el teorema de Noether. Entonces, en este punto, lo que quiero hacer es justamente hacer como un pequeño homenaje a Emily Noether, porque fue reconocida tardíamente por sus resultados, y les quiero contar que Emily Noether nació en Alemania, en Erlangen, en 1882, y murió en 1935 en Estados Unidos, que revolucionó con sus trabajos la teoría de anillos, la teoría de cuerpos, álgebra. Y en física, este teorema creo que es el que la hace, y que la hace la más reconocida como física, como su aporte a la física, un gran aporte a la física, que en su momento Einstein llegó a decir que era la mujer más brillante matemática en ese momento. A pesar de eso, Emily Noether en ningún momento consiguió un puesto de profesora. De hecho, estudió matemáticas como oyente, consiguió tener un doctorado porque por algunos espacios se le permitía estudiar a las mujeres, pero no se les permitía en ese momento ser profesoras en la universidad. Y bueno, cuando llega Hitler al poder y expulsa a los judíos de las universidades, Emily Noether se traslada a Estados Unidos con un
puesto, que no me queda muy claro cuál es, pero entiendo que no es de profesora, porque por lo que leí es una beca que le dan en un lugar, en una universidad en Pensilvania. Bueno, esto es todo lo que puedo decir por ahora, pero hay un trabajo muy interesante de Yvette Kosman-Schwarzbach, una geómetra, matemática, que está en París. El año pasado dio un seminario, en el seminario de geometría dinámica y mecánica, y ella, Yvette, tiene un libro escrito sobre los trabajos de Millie Noether y este reconocimiento tardío, y como al ser geómetra explica de una manera muy interesante las consecuencias y las aplicaciones, las importantes aplicaciones, no solamente digamos en física, en la parte de mecánica de Emily Noether, sino que se están descubriendo a partir de todo esto. Bueno, ella estuvo en Göttingen, donde estaban Hilbert, o sea, se codeó con los matemáticos más importantes del momento en Alemania. Y aunque no tuvo, yo lo que entiendo es que aunque no tuvo puesto de profesora, sí fue reconocido su brillantez y muchos querían trabajar con ella. O sea, es que discutía apasionadamente los problemas matemáticos con otra gente. Bien. Bueno, sigamos con los sistemas completamente integrables. Vamos a decir entonces que el flujo es completamente integrable si es posible encontrar n funciones que van a ser primeras integrables, tales que ellas están en involución de a pares y son funcionalmente independientes. Funcionalmente independiente significa que los gradientes van a ser linealmente independientes en un abierto denso del espacio tangente. Bueno, como dije, hay obstrucciones topológicas y que se ven justamente en el teorema de Liouville. ¿Por qué? Porque en un caso en donde uno tenga la integrabilidad Liouville, con esas n funciones que uno tiene para probar la completa integrabilidad, se conforma una nueva función f con valores ahora a Rn. ¿Bien? O sea, cada una de estas f sub i van del tangente a R, entonces armamos esta función f grande, ¿bien? Que va a ir entonces del tangente a Rn, y tomamos la preimagen de un punto en Rn. ¿Bien? La preimagen de un punto en Rn va a ser una subvariedad del tangente de dimensión n, lagrangiana e invariante por cada uno de los campos hamiltonianos asociados. Si esa variedad es conexa y compacta, entonces va a ser digeomorfa un toro de dimensión n. Además, esta completa integrabilidad da una foliación, la cual es trivial en un entorno del toro. Eso quiere decir que existe un entorno de la variedad que va a ser digeomorfa justamente al toro por el disco de dimensión n. Y bueno, la última parte del teorema de Liouville dice que justamente en este entorno del toro por el disco existen las variables acción-ángulo, y esas variables acción-ángulo lo que hacen es permitir escribir las ecuaciones hamiltonianas de una manera mucho más simple. Entonces, bueno, como es tan fuerte, digamos, lo que implica, está claro de que va a haber obstrucciones y que no cualquier variedad va a poder admitir, digamos, esta completa integrabilidad. Pero probar cualquiera de las cosas es bastante complicado. Va hacia los casos que más interesan son justamente la de los espacios compactos, ¿no? sobre los cuales la estructura es más elaborada. Bien, entonces, ahora paso a explicar qué son esta construcción, que es esta construcción de los grupos, dos pasos nilpotentes asociados a los grafos. Entonces, a ver, respecto de los grafos, yo no soy experta en grafos, pero voy a decir cómo hacer esta construcción. Para mí, un grafo va a ser un conjunto de vértices
¿sí? Con aristas dirigidas. Entonces, al conjunto de vértices, si tenemos n vértices, le asociamos un espacio vectorial de dimensión n, y si tenemos m aristas, le asociamos un espacio vectorial de dimensión m, y pensamos que por cada vértice tenemos un vector de la base, y por cada arista lo mismo. Entonces, voy a definir un corchete. Un corchete va a ser una operación bilineal antisimétrica en este espacio vectorial, o sea, armo ahora la suma directa de esos dos espacios vectoriales asociados a los vértices y a las aristas, y defino ese corchete de Lie del siguiente modo. Si tengo una arista que va de BI al BL, el corchete de Lie lo defino como la arista ZK, ¿bien? Con la arista dirigida. Si la arista, entonces el corchete, como es antisimétrico, el corchete de BL con BI va a ser menos ZK. Y después, si no hay arista, ese corchete es 0, y la otra parte es que todos los corchetes contra las cosas que van hacia el Z va a ser 0. ¿Sí? De modo que al hacer una vez el corchete, el resultado queda en el conjunto de aristas, digamos, en el Z, y la siguiente vez que voy a hacer corchete va a dar 0. Esa es la condición dos pasos. ¿Está bien? Corcheteo dos veces y nos obtenemos el 0. Bueno, y acá hay algunos ejemplos de grafos y de cómo van a quedar, cómo construiríamos un poco, pensamos los corchetes. El álgebra de Heisenberg es el grafo que va a tener dos vectores, bien, dos vértices y una arista. Eso quiere decir que voy a tener el espacio B de dimensión 2, el Z asociado a las aristas de dimensión 1, que ese Z, el nombre está porque resulta ser el centro del álgebra de Lie, ¿bien? Y es el que está asociado a las aristas. Entonces, en este otro grafo, S4, le llamamos el grafo estrella, ¿está bien? Si se fijan, tenemos 4 vértices. Desde un vértice B0 mandamos aristas a los otros 3 vértices, esa es la forma de estrella. Entonces este grafo va a tener el subespacio B de dimensión 4 por los 4 vértices, y el subespacio Z de dimensión 3 porque tenemos 3 aristas. El grafo cíclico de 4 vértices, es lo que denotamos por C4, y el último, el grafo completo, que lo denoto con K, donde tenemos K sub n va a ser n vértices y todas las aristas posibles. O sea, a cada vértice lo pego con todo el resto de los vértices. Esos son los que llamamos grafos completos. Bueno, y con la operación anterior definimos las correspondientes álgebras de Lie. Bueno, a partir del álgebra de Lie definimos el grupo, que lo podemos pensar sobre el mismo espacio vectorial. Entonces, en el mismo espacio vectorial tenemos dos estructuras. Por un lado, el corchete de Lie, y ahora definimos el producto. Un producto que no va a ser conmutativo. ¿Cómo trabaja el producto? Fíjense, en la primera línea, o sea, pienso entonces esto como en dos coordenadas. La primera tiene la parte del B, de los vértices, y la segunda toma la parte del centro o de las aristas. ¿Bien? En la parte de B sumo como sumo en los espacios vectoriales, sumo vectores. Pero modifico la otra parte, la parte del centro. O sea, ¿qué hago? Sumo y le agrego un medio del corchete de Lie. Eso hace de que este grupo ya deje de ser conmutativo y que se vea modificado, digamos, por el corchete. Y esto es lo que da lugar al grupo dos pasos nilpotentes. Estos grupos dos pasos nilpotentes son los más simples para trabajar nosotros en geometría diferencial después de Rn. ¿Está bien? La estructura es la más simple después de Rn. Bueno, y la métrica que tomamos en estos casos es justamente la que hace
de esos vectores que seleccionamos, o sea, las aristas y los vértices, una base ortonormal. Y la trasladamos al grupo por traslación izquierda. La llevamos a todos los espacios tangentes por traslación izquierda. Bueno, otro elemento que es distinguido en la geometría de los grupos dos pasos nilpotentes son ciertas aplicaciones, JZ, que son antisimétricas, y que están definidas en el subespacio vectorial B por la formulita que tenemos acá. Bien, o sea, dado el corchete de Lie, se definen estas aplicaciones JZ como aplicaciones lineales definidas para cada elemento Z, y antisimétricas resultan porque el corchete es antisimétrico. ¿Bien? Entonces, en el caso, por ejemplo, del álgebra de Heisenberg, esta JZ, como el subespacio tenía dimensión 2, está asociada a esta matriz. Esta matriz en R2, base, digamos, de las matrices antisimétricas. Y bueno, usando esta estructura, uno puede ver que, por ejemplo, una función en el tangente ahora a un grupo de Lie, dos pasos nilpotentes, va a ser una primera integral si se satisface la ecuación que tenemos abajo a la izquierda, donde el U y el V son justamente las componentes del gradiente de la función escritas en términos de vectores invariantes de izquierda, o sea, en términos del álgebra de Lie. Entonces, ahora empezamos a tener expresiones algebraicas para esta condición de primera integral. En el grupo de Heisenberg, ¿cómo construimos la integrabilidad? Bien, una de las primeras integrales es la energía. Otra primera integral es buscar la coordenada que corresponde al centro, al z, ¿bien? Y otra tercera función, que está en involución con las otras dos, es esta, g, donde en esta g ahora, si se fijan, ya intervienen coordenadas del grupo, ¿bien? La segunda coordenada del grupo. O sea, primeras integrales hay muchas. El punto es conseguir n, en este caso 3, que conmuten entre sí, ¿bien? Y que sean linealmente independientes. En este caso se prueba justamente que estos tres justamente dan un sistema completamente integrable. Y si uno elige un látiz, y un látiz va a ser un subgrupo discreto, tal que el cociente nos va a dar cocompacto, el cociente va a ser compacto, e inducimos la métrica, la idea es entonces tratar de inducir estas tres funciones al cociente, o al tangente del cociente, de modo de estudiar la completa integrabilidad ahora en el cociente, en el tangente del cociente compacto. Bien, lo que se ve con esto, y que es lo que pasa en general, es que, por ejemplo, la función energía se induce sin problemas, y la FZ también. ¿Por qué? Porque dependen esencialmente de la segunda componente, y la parte, cuando quiero pasar y construir el cociente, tengo que intervenir en la primera componente. Entonces, la parte que es complicada para construir las primeras integrales en el cociente es justamente la que involucra cosas que tengan que ver con elementos en la variedad. En este caso, justamente, la función g no es invariante en la fibra, pero, sin embargo, uno puede usar algunas propiedades del corchete de Poisson, viendo de que si se compone con algunas funciones, sigo teniendo primeras integrales y funciones que conmutan Poisson, y entonces, por medio de algún tipo de artificio, sumando, multiplicando y dividiendo, cosas que se pueden hacer con las funciones con las primeras integrales, uno puede armar una función ahora C infinito en el cociente en un conjunto abierto denso. ¿Está bien?
Entonces, la G, que inicialmente podíamos pensar estaba definida para todo el grupo de Heisenberg, cuando la pasamos al cociente, define una primera integral G tilde, que va a estar definida no ya en todo el cociente, sino en todo el tangente al cociente, sino en un subconjunto abierto denso. Bueno, para retomar lo de los grafos aparecieron ya en trabajos, en distintos trabajos asociados a diferentes tipos de problemas. Dani y Mainkar los introducen estudiando los automorfismos de Anosov. Lauret y Will en el 2008 también estudian lo mismo. De Coste de Meyer y Mainkar trabajan con la propiedad de densidades geodésicas cerradas en estos grafos. Y bueno, también hay otros trabajos de Mainkar con otros autores que siguen estudiando los grafos asociados a los automorfismos de Anosov. ¿Bien? Y en relación a preguntas de dinámica, pero relativas a los isomorfismos de Anosov. Entonces, el objetivo de construir y de trabajar con estos grafos para nosotros era justamente construir nuevos ejemplos, que es lo que en general se busca también con los grupos de Lie, y a través de controlar y de conocer un poco mejor esa estructura algebraica, profundizar la relación y entender la relación entre la cuestión de integrabilidad y la de la estructura algebraica. ¿Por qué? En 2003, Butler definió lo que era un álgebra de Lie dos pasos nilpotente no integrable, y probó algo muy fuerte, que es que si el álgebra de Lie satisface esa condición de no integrabilidad, que no la voy a escribir esa condición porque me llevaría más tiempo, pero es una condición algebraica que uno la calcula eso, usando solamente la estructura algebraica, o sea, solo el corchete de Lie. ¿Bien? Entonces él probó que, dado eso, en el grupo de Lie tomamos cualquier látiz cocompacto y cualquier métrica, entonces ningún flujo va a ser integrable. ¿Bien? Entonces, esa condición algebraica es demasiado fuerte, pero bueno, implica no integrabilidad. Y se ve que esa condición de no integrabilidad implica también una condición algebraica que es la de no singularidad. ¿Qué es esto de no singularidad? Bueno, podemos decir no singularidad, singularidad o casi no singularidad. Son como conjuntos. Conjuntos para clasificar las álgebras estas, las dos pasos nilpotentes. La definición de eso está en relación a las JZ. Si todas las JZ son no singulares, el álgebra se dice no singular. Si todas son singulares, se dice singular, y si hay algunas JZ que son no singulares y otras singulares, entonces se dice casi no singular. Bien, entonces en el trabajo lo que investigué fue justamente esto de los dos pasos nilpotentes asociados a grafos, porque ellos dan ejemplos de casi no singulares. Los grafos dan muchos ejemplos de grupos singulares y casi no singulares. La manera de construir primeras integrales están dadas por esencialmente los vectores de Killing, que están asociados al grupo de isometrías, o las funciones invariantes. Las funciones invariantes son las que son invariantes justamente por la acción del grupo. O sea, el grupo actúa a izquierda en el tangente, y eso esencialmente se ve en que la función no va a depender de la parte de la componente del grupo, ¿también? Sino que va a depender del vector, y entonces esas funciones interesan porque son las que son simples de inducir al cociente. Entonces, algunos de los ejemplos que se pueden ver fácilmente, más simples, digamos, que uno quisiera tener muchos, son las funciones lineales o las funciones simétricas o polinomios
cuadráticos asociados a endomorfismos simétricos. Entonces, para funciones lineales, del tipo obtener la componente respecto de un vector fijo, si los vectores están en el centro, constituyen primeras integrales. Si uno elige una base linealmente independiente, entonces esa es una familia de primeras integrales que van a estar, que van a ser funcionalmente independientes, y además, por estar en el centro, todas conmutan Poisson. Y si uno elige un endomorfismo simétrico, se arma una primera integral o una función en principio, un medio de el producto interno de A de I con I, y con eso obtiene la condición para que esta función sea una primera integral que está dada por la condición que tenemos acá. Bueno, en el caso específico de los dos pasos nilpotentes, bueno, se puede obtener una condición más fuerte para ver si esas asociadas, estos polinomios cuadráticos asociados a los endomorfismos simétricos conmutan entre sí, y eso tiene que ver entonces con una conmutatividad J de Z, JZ de por medio. Y bueno, y las JZ también han dado lugar a otro tipo de primeras integrales invariantes que fueron introducidas por Butler y escritas mejor por Everland después. Bien, en el grupo asociado al grafo completo de 3 vértices, se escriben todas las relaciones de corchete. Bien, tenemos un centro de dimensión 3. Entonces, en este caso, se ve que se pueden construir hasta 5 funciones invariantes, y hay que agregar una que va a corresponder a un vector de Killing. Todas estas conmutan Poisson. Bueno, y hay una cuenta simple que se puede hacer, que se ve que todas las funciones invariantes en realidad conmutan con las funciones que vienen de los campos de Killing, y con los Killing que corresponden a traslaciones a izquierda. ¿Bien? No todos los Killing, pero con eso sí. Y entonces, bien, el caso anterior de Butler es porque es extraño, porque justamente corresponde a un caso no integrable. O sea, el álgebra asociada es no integrable, en el sentido que definió Butler, por lo tanto todos los cocientes compactos no van a tener flujo completamente integrable. Sin embargo, a nivel del grupo, uno prueba completa integrabilidad. ¿Bien? Entonces, y de acá es seguro que hay 5 que bajan al cociente, y o sea, no hay forma de bajar ninguna otra que, digamos, que corresponda a la parte del grupo. Bueno, en el trabajo termina, digamos, estudiando en dimensiones más bajas, de acuerdo a los grafos, a la cantidad de vértices. Entonces, con 2 vértices tenemos el grafo completo, que es el que corresponde al álgebra de Heisenberg. Con 3 vértices vamos a tener el grafo estrella y el grafo completo. Esos dos dan lugar a casos singulares. Con n igual a 4 aparece también el grafo estrella, y esos dan da ejemplo de un álgebra singular, y las otras que quedan con 4 vértices son todos casi no singulares. Entonces, hay un resultado pegando otros resultados. Los casos no singulares ya fueron probados de que admiten integrabilidad, pegando resultados de Butler, que probó integrabilidad no conmutativa, y después Bolsinov y Jovanovic prueban que la integrabilidad en el sentido no conmutativo implica la integrabilidad de Liouville. Entonces, todo eso dice que en los casos en que el álgebra de Lie sea casi no singular, uno tiene integrabilidad en el sentido Liouville. Entonces, los ejemplos interesantes van a aparecer con los casos singulares. Y este es el caso del grafo estrella, que es el que trabajé más.
en el trabajo, en el paper, y acá hay una presentación de ese grafo en matrices. O sea, si tomamos camas un vértices, trabajamos con matrices camas 2 por camas 2, y construimos un látiz tomando entradas enteras. Bien, eso da látices cocompactos. Y bueno, un poco eso es lo que se refiere al trabajo. Algunas de las relaciones que se obtuvieron ahí están generalizadas en otros trabajos que quería mencionar. Por ejemplo, Del Barco y Moroyanu obtuvieron condiciones explícitas para los endomorfismos simétricos en las dos pasos nipotentes. En otro trabajo reciente obtuve algunas relaciones de involución más para las primeras integrales. Esas relaciones de involución, o sea, son relaciones que tienen que ver con las estructuras algebraicas, y ya habían aparecido en un trabajo previo con Alejandro Coxar y Silvio Reggiani, donde, por ejemplo, las primeras integrales, estas que vienen de los endomorfismos simétricos, se relacionan con derivaciones antisimétricas. Y bueno, algunos otros tópicos relacionados son los de tensores simétricos, dos formas Killing-Llano, trabajados por Isabel Dotti, Cecilia Herrera, las formas de Killing, por Adriana Andrada, Laura Barberis, Moroyanu y Semmelman, que son generalizaciones. Estas toman en la otra fuente para trabajar, que están asociadas, digamos, son generalizaciones de los vectores de Killing. Ahí vamos, y bueno, con esto termino la charla. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gaby. Tenemos preguntas para Gabriela. Si pueden prender los micrófonos, pueden, ¿no? Pueden preguntar en voz alta. Yo aprendí bastantes cosas, pero no aprendí suficientes como para poder preguntar. Algo de los grafos y las álgebras. Sí, hay algo aquí. Hay algunas cosas que sabía, pero están volviendo. Bueno, si no tenemos preguntas, te felicitamos nuevamente. Muchas gracias por la charla y que sigan más premios. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, paramos la grabación.